¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Jueves, ya una semana que ha pasado muy rápido, al menos esa es mi sensación, pero aquí estamos listos para cumplir con esta hora de información y de entrevistas. Carlos, ¿cómo estás? Liz, ¿qué tal? Buenos días. También he sentido que se dio bastante Sí, ¿no? rápido, la verdad. Amigos, muy buenos días. Son las 7 en punto de la mañana. Empezamos de inmediato revisando la agenda de entrevistas de hoy. Estarán con nosotros más adelante el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío. Con él vamos a precisar detalles sobre lo que dio a conocer hace algún tiempo Contraloría, este indicio de responsabilidad penal en 3 generales de la policía que no han podido sustentar su patrimonio. Hay versiones contradictorias en ese tema. Hablaremos también de si esta acción se ha extendido a más instituciones respecto al retiro de visas que hizo Estados Unidos en su momento, entre otros temas. También nos acompañará María Sol Borja, periodista y editora política del medio digital GK. Con ella hablaremos precisamente sobre la coyuntura política. ¿Se puede, por ejemplo, retomar los diálogos entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional con los antecedentes, con las fricciones que no han sido pocas? Lo estaremos analizando. Empezamos inmediato con el desarrollo de la información. Empezamos contándoles que el proceso de designación del superintendente de bancos entró en proceso de fiscalización dentro de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente, como vemos en las imágenes, ayer estuvieron los consejeros y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y fue una sesión en la que se produjeron enfrentamientos en donde unos pues cuestionaron el accionar de otros en medio de lo que ha sido este proceso, este concurso, el inicio del concurso para el superintendente de bancos, que finalmente pues terminó el Consejo de Participación con opiniones divididas, pero pesando el acogerse a la resolución de la jueza Larisa Ibarra sobre la nulidad de ese proceso y ahora pues de tal forma que está en marcha el análisis de la nueva terna remitida por el Gobierno Nacional. En las imágenes vemos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, quien defendió que el organismo esté conociendo y tratando la nueva terna enviada por el Ejecutivo para la designación de un superintendente de bancos. Sin embargo, también en esta sesión de la Asamblea Nacional participaron otros consejeros, como David Rosero, consejero de mayoría, quien aseguró que Ulloa se está arrogando funciones y que está desconociendo las decisiones que tienen que tomarse en el Pleno, señalando, por ejemplo, que la comisión que hoy revisa los perfiles de los nuevos candidatos a la superintendencia de bancos es la misma comisión que fue conformada en el proceso anterior. Es decir, estaría saltándose procesos, denunció el consejero de mayoría, mientras Ulloa se defendió. Incluso habló de que el consejero Rosero de que las cosas se realizan con secretismo. Vamos a escuchar al doctor Hernán Ulloa y también al consejero David Rosero. Luego de llegada a la nueva terna por parte del Ejecutivo, de conformidad con lo que establece el mismo reglamento de designación de esta autoridad, se ha trasladado mediante equipos esta terna a cada uno de los consejeros, pero también al equipo técnico para que haga la valoración documental y revisión si cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. El señor Ulloa ha iniciado un trámite, dice él, de nuevo proceso de terna, cuando la máxima autoridad del Pleno del Consejo de Participación no ha conocido oficialmente ningún trámite de nueva terna, no ha convocado ninguna veeduría ciudadana. Pero no solamente ellos se pronunciaron, sino también la Asamblea. Recordemos que este tema de la designación, posesión del superintendente de bancos, Raúl González, tienen un embrollo jurídico al Ejecutivo, al Legislativo, a la Función Judicial y al Consejo de Participación Ciudadana. Pero en el caso de la Asamblea han dicho que ellos no son parte procesal. Un poco defendiéndose de lo que hace unos días fue la clara intención del Ejecutivo de impulsar un proceso de destitución. Lo había dicho el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Luego el tema fue aclarado por el presidente de la República y las cosas, digamos, han quedado en stand-by. Pero la Asamblea Nacional ha dicho no tienen por qué destituirnos, no somos parte procesal. Éramos nosotros los llamados simplemente a posesionar luego de tener la designación de Raúl González como superintendente de bancos, una designación hecha por el Consejo de Participación Ciudadana. Hay pronunciamientos al respecto, Liz. La Asamblea Nacional no es parte procesal, por lo tanto no nos pueden notificar diciendo si hemos cumplido o hemos incumplido alguna situación. Y a través de su cuenta de Twitter sobre este mismo tema, Raúl González afirmó que está dispuesto a dar un paso al costado en la pugna por la superintendencia de bancos con el objetivo de que la Asamblea y el Gobierno retomen los diálogos. Lo hizo también durante una entrevista con un medio digital. Y a la par, en un comunicado oficial, la Superintendencia de Bancos dejó sin efecto la acción de personal, por lo que todas las disposiciones emitidas y documentación generada por este nombramiento
quedan insubsistentes. Raúl González aseguraba que nunca ejerció ningún acto administrativo, dijo él, económico, en favor también de la institución, y considera improcedente la denuncia que el gobierno pues puso en su contra. Y lo que ustedes ven en este momento corresponde a la captura de alias El Morado en un operativo que realizó la Policía Nacional la madrugada de ayer, donde él aceptó su participación en el atentado del Cristo del Consuelo del fin de semana. Y alias El Morado es una persona que tiene antecedentes penales por tentativa de asesinato, por robo y que portaba incluso un grillete electrónico. Y dentro de los primeros indicios recabados por la Policía Nacional, entre ellos la explotación de un teléfono celular, se evidencia que el atentado en la calle 8 es apenas uno de los que estaba en la lista. Planificaban otro atentado terrorista en el cuartel modelo de la Policía Nacional, en el norte de Guayaquil. Los peritos de Estados Unidos recorrieron la zona cero y levantaron indicios a propósito de las investigaciones que continúan. Pero hay temas que quedan en el aire. Liz, este sujeto es detenido con un grillete electrónico en su tobillo izquierdo. Afrontaba procesos en libertad. ¿Se entendería al menos que este grillete da alguna garantía de que el sujeto está permanentemente monitoreado? ¿Cómo es que seguía haciendo de las suyas en las calles? Es el cuestionamiento, el saber qué pasa con el seguimiento que debe hacerse a quienes portan este dispositivo electrónico y que lo reciben como una medida cautelar. Veamos más en la siguiente nota. Él es Darío Arturo Chancay San Lucas, alias El Morado. La madrugada de este miércoles fue apresado en su domicilio ubicado en las calles 23 y la O, suburbio de Guayaquil. A sus 34 años de edad, cuenta con una carrera delictiva amplia. Alias Morado, perteneciente al grupo de los Águilas, tiene 7 antecedentes penales y sería uno de los principales responsables del hecho terrorista ocasionado en la calle 8. A él se llegó porque los agentes buscaban a los sospechosos del asesinato de una familia en el batallón del suburbio. En el momento de la detención le encontraron un teléfono celular con conversaciones activas, donde se revelaría que él habría participado en el acto terrorista de la calle 8, donde murieron 5 personas y 17 resultaron heridas. Ya se detuvo a la primera persona que ha aceptado su participación. Además de la explotación del teléfono, se encontraron conversaciones sobre el decomiso del material explosivo en un cilindro de gas que dejó 2 detenidos en la cooperativa Nueva Prosperina. Aparentemente planificaban un nuevo acto terrorista. Ese material pretendían lanzarlo al cuartel modelo. Las amenazas cambiaron. Hoy, con los hechos que están dando, tendremos que tomar los reparos necesarios. Eso nos lleva a pensar muchísimo en las motivaciones que están atrás, ¿no? Alias El Morado cuenta con grillete electrónico en uno de sus tobillos. En abril fue involucrado en una tentativa de asesinato donde 7 personas resultaron heridas por un ataque a bala. Un juez le dictó medidas alternativas a la prisión como el uso del dispositivo. Durante la detención de Darío Chancay le incautaron armas de fuego como un fusil y una granada de uso militar, además municiones. Por el atentado en el Cristo del Consuelo las diligencias avanzan. Llegaron los peritos extranjeros, recorrieron la zona cero acompañados de las unidades investigativas de Ecuador, tomaron fotos y levantaron indicios como restos del material explosivo que se utilizó en el ataque. Esto como parte de la asistencia internacional que solicitó la Fiscalía. Los agentes de los Estados Unidos con tecnología avanzada buscarán poder llegar a los responsables del suceso. Paul Tutibén, 24 horas. Y 8 miembros de la Armada Nacional en servicio activo afrontan un proceso por tráfico de drogas. Fueron detenidos con 4 bloques de cocaína previamente decomisados en un operativo en el que ocultaron en una embarcación para intentar venderlos, Carlos. Aquí la novedad es que en la lista de estos 8 detenidos hay un suboficial de la Armada Nacional que estuvo detenido, estuvo en prisión 3 años por un caso de delincuencia organizada. Le dieron la baja, salió y vía orden judicial logró ser reintegrado a las filas de la Armada Nacional. Hoy vuelve a caer en un caso por narcotráfico. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se refirió a este y otros temas, Liz. Y cuando tú dices a los otros temas, tiene que ver también con el retiro de visas a miembros de la institución. Escuchemos. Ante información que circula en medios de comunicación social y plataformas digitales respecto a la presunta revocatoria de visas a 18 miembros de las Fuerzas Armadas, en su mayoría pertenecientes a la Fuerza Naval, que esta institución no ha recibido oficialmente información acerca de las personas a quienes se les ha revocado las visas.
Las Fuerzas Armadas respetan la decisión soberana de los estados de derecho democráticos respecto del otorgamiento o revocatoria de visado. Por ello, ratificamos nuestro compromiso de realizar los procesos disciplinarios para esclarecer acciones u omisiones contrarias a la norma en la que se hallen inmiscuidos miembros activos de las Fuerzas Armadas. El atentado al cuartel de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, ocurrido en el 2018, fue el prólogo del narcoterrorismo en Ecuador. El medio digital Primicias coloca al atentado de la calle 8 en el Cristo del Consuelo en el hilo de una serie de sucesos que han encendido las alertas durante los últimos años. Empezaba 2018 y Ecuador fue noticia internacional, pues un destacamento de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, había sido objeto de un ataque con explosivos. El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno calificó al hecho como el primer atentado terrorista en Ecuador. Pero quizás lo que se quería señalar era que el narcoterrorismo había pisado el territorio. Pues la historia da cuentas que en la década de los 80 ya se habían suscitado acciones encaminadas a generar terror, pero ligadas a causas políticos-sociales. El 2018 fue diferente. Detrás de la violencia desencadenada en la frontera norte, un grupo disidente de las FARC vinculado al narcotráfico marcaba el prólogo del narcoterrorismo en Ecuador, un fenómeno que se ha ido expandiendo y que hoy muestra su peor cara. El medio digital Primicias marca una línea de tiempo con sucesos que desde entonces han causado alertas en diferentes localidades, con distintos grupos detrás, pero con un punto en común: la intención de demostrar el poderío del crimen organizado. Marzo de 2021. Las sedes de la policía y de la fiscalía en El Triunfo, provincia del Guayas, fueron atacadas con explosivos. Este cantón es considerado un punto estratégico en el corredor interno del tráfico de drogas. La violencia también se desbordó en los centros penitenciarios, rompiendo las estadísticas en hechos sin precedentes. En 2022, la guerra también en las calles. Acá caliente, la zona de la playita. En enero, 15 sujetos con armas largas asesinaron a 5 personas e hirieron a una decena. Ocurrió en el sector de la playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. En febrero, 2 cadáveres amanecieron colgados en un paso peatonal al ingreso de Durán. En mayo, coches bomba. Uno de ellos colocado al pie de una unidad policial en la Florida Norte, en Guayaquil. En estos últimos casos, tiguerones, águilas y chone killers involucrados. El atentado de la calle 8 en el sector del Cristo del Consuelo y la evidencia levantada que da cuentas que no era el único ataque en la lista. Son el corolario de una serie de eventos que vienen encendiendo las alertas desde hace por lo menos 4 años. El crimen organizado con financiamiento internacional se disputa las plazas de un negocio millonario e ilegal. Y el narcoterrorismo ha declarado la guerra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El crimen organizado, Liz, viene dando señales de su poder, por lo menos desde 2018. Son los síntomas de una enfermedad que hoy nos agobia. Sí, empezó en Esmeraldas, como tú lo reseñabas en ese reportaje, pero se afianzó en Guayaquil, básicamente. En la zona 8, sí, claro, pero en Guayaquil, donde se ha registrado la mayor cantidad de estos casos. La alerta se generó y fue ganando espacio, ¿no?, al llegar al punto en el que estamos hoy. Especialistas coinciden que no hemos visto todavía lo peor. Me asusta escuchar eso. Con eso de aquí vamos a ir a una pausa, amigos, para ir a regresar. 7 de la mañana con 19 minutos. Volvemos con más información, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Uno de los 2 habeas corpus presentados por el ex vicepresidente Jorge Glass fue inadmitido por la jueza Soledad Manosalvas. Sin embargo, el ex funcionario continúa con 2 recursos más con los que espera cumplir sus condenas fuera de prisión. Incluso ha anticipado que espera poder continuar su pena en libertad y que no le coloquen un grillete electrónico, porque lo que él anhela es ser profesor universitario y para eso tendrá que desplazarse por el país. Al momento hay 2 apelaciones a recursos similares presentados, uno en Manglar Alto, que causó polémica, y el otro que fue hace pocas semanas conocido que se había facilitado en Manabí por parte de un juez de Portoviejo.
porque se retomaron ayer los diálogos entre el gobierno y los movimientos indígenas, cumpliendo el día cero de la Mesa de Fomento Productivo y con la definición de 4 puntos sobre los cuales el gobierno y el sector indígena buscarán definiciones hasta el próximo martes. El tiempo se agota, Liz, y por lo menos desde el gobierno nacional se ha visto como positivo el avance de los diálogos, no así de parte de los representantes del movimiento indígena, que han señalado permanentemente que no hay voluntad de parte de los representantes del Ejecutivo. Hace poco Francisco Jiménez decía en un pronunciamiento público que al menos desde la evaluación que ellos hacen han sido mesas exitosas porque se han cerrado algunos acuerdos. Señalaba, por ejemplo, lo ocurrido en la mesa de banca, donde se iba a refinanciar el tema de los créditos. Ahí, por ejemplo, hay una firma de los representantes del movimiento indígena acordando pues lo ahí estipulado, pero en declaraciones posteriores ellos han dicho no nos sentimos conformes. Liz, hay quienes creen que en estas mesas de diálogo se dan 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Faltan ya 60 días que ya están corriendo, ¿no?, para poder cumplir con esta agenda de 10 puntos y lo que ha dicho, por ejemplo, la vicepresidenta de la Asamblea es que para cumplir también con la nueva estrategia que impulsó la Conferencia Episcopal para darle agilidad a estos diálogos, es que temen el que no lleguen a un acuerdo, lo van a ir dejando de lado y van a pasar con otro. El problema es que lleguen al final con muchos temas acumulados y qué va a pasar. Escuchamos también lo que dijeron tras esta reunión algunos de los actores. Aspiramos de que, por ejemplo, el tema de los precios justos que tienen que ver, por una parte, a los productos de la agricultura familiar campesina que no están regulados, que podamos tener un acuerdo ahí para poder tener un precio justo. Sacar los productos agrícolas sensibles de los tratados de libre comercio que son los TLC. Diseñar políticas de fomento agropecuario, transición agrícola y mejoramiento de la viabilidad, ustedes entenderán, para poder sacar los productos, fijar los precios de sustentación y control de los precios que ya existen. En el punto número 4, el control de los precios en las regalías de la producción, que son en el tema de las flores. Han habido puntos en común que hemos podido analizar después de las presentaciones de cada lado y nos hemos ya autoconvocado para el día martes continuar. Otro tema, hoy se cumple el segundo día de la multitudinaria romería de la Virgen del Cisne en Loja. Nuestra compañera María del Rocío Coronel se encuentra en la Catedral de la Parroquia San Pedro de la Bendita de Catamayo y nos cuenta más. María del Rocío, buenos días, te escuchamos. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenos días. Nos encontramos en la iglesia de la parroquia de San Pedro de la Bendita para comentarles detalles de cómo arranca el segundo día de peregrinación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Está con nosotros el padre Eduardo Delgado, párroco de aquí de San Pedro de la Bendita, quien nos va a contar detalles de justamente de cómo se desarrollará hoy este segundo día de peregrinación. Buenos días. Gracias María Rocío Coronel y a todos los que hacen Teleamazonas y a todos los hermanos que nos están viendo. En este segundo día de peregrinación, ya en pocos momentos saldrá la Santísima Virgen hacia el hermano cantón de Catamayo, ¿no? Ahí será recibida también por el señor obispo, Monseñor Walter Heras. ¿Cómo se ha vivido hasta ahora la peregrinación luego de 2 años de pandemia? Muy esperada también esta romería. Sí, chévere, súper bonito. La gente alegre, entusiasta, después de 2 años de pandemia, pues, ¿no? La presencia de María siempre ha impactado, ¿no? A los lojanos sobre todo, y donde está la Virgen, pues donde está un lojano está la Virgen, y eso también nos anima, nos motiva a vivir esta fiesta. Muchísimas gracias al padre Eduardo Delgado, párroco de San Pedro de la Bendita, quien nos estaba comentando detalles de este segundo día de peregrinación que arranca ya en contados instantes. Nosotros les mantendremos informados de cómo se desarrolla esta jornada en las siguientes emisiones. Continúan en estudios. Buenos días. Buenos días, María del Rocío, gracias por la información. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nos vamos a un corte comercial. Al volver las entrevistas estará con nosotros Carlos Riofrío, Contralor General del Estado, y Marisol Borja, editora política del medio digital GK. Con los dos regresamos enseguida. Le quiero dar la bienvenida a esta hora en este espacio al doctor Carlos Riofrío, Contralor General del Estado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Quiero empezar esa entrevista despejando todavía algunas dudas que hay en torno al tema sobre el indicio de responsabilidad penal que hallaron sobre el estudio que hicieron a 25, ¿no?, generales de la policía, 3 de ellos con este indicio de responsabilidad penal.
Y ahí la primera inquietud que tengo es sobre lo que dice el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Él dice que hay una inconsistencia en lo que se ha dicho entre cuántos son activos, cuántos son pasivos, que ahí no coincide más bien la información que ha dado Contraloría. Entonces, empiezo preguntándole eso de ahí, señor Contralor. Gracias, Liz. Bueno, tengo que informar de que en el mes de diciembre del 2021 se iniciaron los exámenes especiales a 25 generales respecto a las declaraciones patrimoniales de ellos presentadas. El momento que se inicia el examen especial y se emiten las órdenes de trabajo, todos los 25 generales eran activos. Que en el proceso hayan algunos han cambiado el estado a pasivos, eso ya es un tema que no le compete a la Contraloría, únicamente nosotros lo que sí tengo que confirmar que los 25 generales eran activos. De esos 25 exámenes especiales, 3 se emitieron con indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos ya a la Fiscalía General. Pero entonces hablaríamos de que sí es un general en servicio activo y 2 en servicio pasivo. Sí. Entiendo de que es así de lo que nosotros hemos solicitado información. De esos 3 generales que se emitieron los indicios de responsabilidad penal, 1 está en servicio activo. Ahora, sobre ese general que está en servicio activo, que es el general Fausto Buenaño, pues también el ministro del Interior decía que la cantidad que él no ha podido justificar de su patrimonio no es sustanciosa, que son $25.000 y en realidad pues hemos conocido extraoficialmente y se habla que no sería esa la cifra, sino incluso más de $180.000, Contralor, lo que no se ha podido justificar dentro de esta investigación, esta auditoría que ustedes realizaron. Sí, yo no me podría referir exactamente a los valores que tiene cada uno que no pudieron justificar. Sin embargo, esos informes ya están en la Fiscalía y es la institución en la que se encargará de analizar los montos y los valores que no pudieron ser justificados en un incremento patrimonial. ¿Pero coinciden en las cifras o más bien también hay una diferencia entre lo que dicen desde la institución policial con lo que obtuvo como resultado Contraloría? No, definitivamente no coinciden las cifras. Pero él también decía en su declaración a los medios, estoy hablando del general Buenaño, que esto pasa por estos $25.000 que no los pudo justificar, pasa por que él está enfrentando en este momento un divorcio. ¿Eso de ahí se los informó a ustedes? Sí, dentro del proceso mismo y la comunicación que tiene el equipo auditor con los auditados, definitivamente son cosas, temas que se sortean ahí y era uno de los justificativos que tenía el general para no presentar todos los valores que estaban ingresados tanto en las cuentas corrientes de él como el de la cónyuge. Y en el caso de los generales en estado pasivo, también se dice que las cifras serían mucho más altas también de lo que ellos han dicho, ¿no? De lo que se ha dicho desde la policía. ¿También ahí no coincidirían los 2 criterios? Bueno, lo único que puedo referirme es que de las declaraciones que escuché yo del ministro del Interior, los valores que ellos mencionan como una diferencia patrimonial que no fue justificada no corresponde en ninguno de los 3 casos. ¿Pero y por qué se da eso, esa diferencia? ¿Ellos no reciben el informe que viene de parte de Contraloría? Los informes son presentados directamente al auditado. Ellos son los que conocen a través de los resultados provisionales cuáles son los valores que no han justificado y se ha dado todas las oportunidades y todo el tiempo que necesitaban para que ellos puedan presentar documentación que justifique esos ingresos a las cuentas o esa diferencia en ese patrimonio. Ellos están conscientes y saben exactamente cuáles son los valores. Pero eso quiere decir entonces que precisamente los auditados, en este caso los 3 generales que han sido señalados con indicio de responsabilidad penal, son quienes tienen que haberle compartido la información al ministro del Interior. Así por supuesto. Puede haber sido. Sí. Ahora, ¿usted tiene conocimiento si estos 3 generales están dentro de ese grupo al que Estados Unidos le revocó las visas cuando en su momento habló de la presencia de narcogenerales en el país y abrió esta investigación y ahí se conoció que estaban procediendo a retirar visas, no solamente a miembros de la policía? Esa información nosotros no la obtuvimos, hicimos una visita a la Embajada Americana a fin de nosotros poder tener de primera mano, era uno de los elementos para determinar también alguna situación que se dé, pero sin embargo no tuvimos nosotros esa información respecto de a quienes se les había retirado la visa. Por esa razón es lo que se hizo a la totalidad de generales activos que a diciembre del 2021 se encontraban en esa condición y se iniciaron los exámenes especiales.
Ahora, ¿y lo hicieron solo con la policía a raíz de eso que trascendió, de esa información que se generó desde la Embajada de los Estados Unidos, o han ampliado también este informe a generales de otras fuerzas? Porque recuerdo en su momento la policía también decía, ¿por qué enfocarse solo en la policía? A lo mejor se refieren también al ámbito que compete a otras de las ramas de las Fuerzas Armadas, incluso a jueces, ¿no? Donde también se ha hablado de que a ellos también se les han retirado sus visas. La Contraloría ha iniciado también quizás exámenes especiales, auditorías para otras funciones, como lo digo. Sí, a raíz de estas declaraciones, la Contraloría inició primero con el grupo de generales de la policía en los que se realizaron los exámenes especiales. Al momento nos encontramos ejecutando 30 exámenes especiales respecto de jueces de la Corte, y vamos a iniciar por temas operativos, vamos a iniciar también a los 44 generales de las Fuerzas Armadas. Lógicamente esto depende de la operatividad que tenga la Contraloría. Les recuerdo que nosotros tenemos un plan anual que cubrir, tenemos también un porcentaje que se establece para lo que es imprevistos y que nosotros podamos ingresar con unas acciones de control, y en función de esto se tiene ya planificado realizar también a los generales de las Fuerzas Armadas. ¿Pero este año alcanzarían a hacerlo al tema de jueces? Sí, al tema de jueces se terminaría este año y vamos a ver la posibilidad, de acuerdo a la operatividad, repito, que se inicie también a los generales de las Fuerzas Armadas, que es en un número de 44. Eso ya sería en el 2023, 44 de las Fuerzas Armadas, pero ¿cuántos jueces, nos repite, están auditando? Sí, se está auditando, se está ejecutando aquí exámenes especiales a 30 jueces. Tomemos en cuenta que a nivel nacional existen más de 1.800 jueces. En la primera etapa que nosotros hemos iniciado con estos 30 jueces ha sido para realizar las declaraciones patrimoniales. Pero se va a ampliar. Por ahora sí, son 30, el próximo año se ampliaría. Sí, se tiene que ir ampliando. Nosotros tenemos destinado un número de auditores específicamente para que realicen estos exámenes especiales, y en función de esa disponibilidad nosotros seguimos avanzando, inclusive con temas mediáticos o denuncias que se pueden dar al respecto, para nosotros irles incluyendo dentro de estos exámenes especiales. Y en el caso de los jueces, usted ha dicho son más de 1.000. ¿Cuál es quizás la evaluación que hacen para determinar las prioridades? Porque han empezado por 30. Sí, nosotros tenemos varios parámetros para poder analizar. Uno de ellos es el tema de las denuncias que se haga puntualmente, el tema de los temas mediáticos que también a nosotros nos contribuye para determinar exactamente en esa muestra de análisis qué es lo que podemos incluirlos, y en función de eso nosotros vamos avanzando. Y esos 30 jueces, entenderías a nivel nacional, señor Contralor, pero quizás ¿dónde se concentra la mayoría de ellos? ¿En qué parte del país? No, son jueces nacionales. Iniciamos con los jueces nacionales de la Corte Nacional, y en función de eso nosotros tenemos que ir avanzando y ampliando este listado a nivel nacional a otros jueces. Hay detalles que también nos gustaría conocer, señor Contralor. Usted ya tiene más de un año en el cargo, en la Contraloría, y un tema sensible en el país siempre tiene que ver con la corrupción. Como Contraloría, quizás comentarnos cuántos concursos, a lo mejor, ¿no?, de estos que se hacen, estos concursos públicos, la Contraloría audita, revisa al año. Bueno, nosotros hacemos un control post. Una vez que se ha determinado, ya se han hecho los concursos, se tienen los resultados, e inclusive cuando nos requieren que nosotros auditemos a esos concursos, una vez que se hayan concretado y se hayan nombrado a las autoridades a fin de determinar, a través del análisis de la revisión de la documentación, si cumplían o no cumplían los requerimientos, los requisitos establecidos en cada una de estas instituciones que son las encargadas de llevar a cabo estos concursos. Pero ¿y se puede precisar quizás cifras? ¿Cuántos de estos concursos son presentados para revisión al año? Y a lo donde quiero llegar es de lo que logran revisar, quizás en cuántos, hablando de porcentajes, a lo mejor se logra establecer indicios de responsabilidad penal, ¿no? Como le digo, por estos temas de corrupción de los que se habla en el país. Sí, en los temas de concursos, básicamente por los requisitos, definitivamente no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad penal. Básicamente estas responsabilidades se concentran en el análisis de procesos de contratación que se realizan en diferentes instituciones públicas y en áreas. Al momento se está llevando también algún proceso en la Contraloría sobre eso que se anunció y tiene que ver con una movilización de recursos que se realizó, por ejemplo, desde el municipio de Guayaquil hacia la capital en su momento, y que dijo se iba también pues a auditar ese tema, por ejemplo.
Sí, justamente la Contraloría inició 3 exámenes especiales respecto de esas movilizaciones. El uno es al municipio de Guayaquil, el otro es a la ATM y el otro es a la Corporación para la Social de acá de Guayaquil. De esos los informes ya están comunicados resultados provisionales. De la visita que tuve aquí a la dirección regional tengo información de que las 2 instituciones están haciendo la devolución de esos recursos que se utilizaron para la movilización y el pago de viáticos de ese personal y por lo tanto en los próximos días se convocará a las lecturas de los borradores de informe. Eso en los próximos días. Y este año quizás, ¿cómo lo evalúa usted, cómo lo resume usted en cuanto a funciones, en cuanto a resultados, también en cifras de lo que ha dejado el trabajo frente a la Contraloría, señor Contralor? Sí, el balance de este último año de gestión para mí es positivo en el sentido de los macroprocesos que lleva a cabo la Contraloría. Respecto de las auditorías, tenemos más de 1.500 informes de auditoría que se han emitido. Tenemos en el área de juzgamiento que se han determinado 2.500 millones respecto de responsabilidades civiles, 9.5 de responsabilidades administrativas y también hemos avanzado en el tema de la recuperación de los valores, que a esta fecha tenemos ya recuperación de 8.5 millones de dólares de lo que son glosas confirmadas y que no están demandadas ante el contencioso administrativo. ¿Y eso quizás en qué área? ¿En qué área, siendo las más sensibles? No sé, a lo mejor uno piensa al tema de salud, todo lo que está vinculado, donde se ha hablado de la corrupción que ahí pues, se ha puesto incluso sobre la mesa. ¿Cuáles son las áreas donde han realizado la mayor cantidad de estas auditorías y que derivan en estos indicios de responsabilidad penal también? Sí, si hablamos de la mayoría, un porcentaje de responsabilidades o de auditorías que tienen este tipo de recurrencias de hallazgos o de inobservancias, básicamente es en los gobiernos seccionales, no dejando de paso tampoco el tema de salud de los hospitales. Justamente ayer me informaban que se aprobó ya un informe en del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de otros procesos de contratación que se están realizando y en los que se ha determinado 1.8 millones de dólares respecto de observaciones de los procesos mismos en la parte precontractual, contractual y ejecución de la adquisición de medicamentos e insumos médicos. ¿Eso en qué año? ¿Guarda relación con...? Sí, esto es un informe que recién se aprobó ayer y correspondía a un periodo a diciembre del 2021. Diciembre del 2021. Y esto en cuanto tiene que ver con indicios de responsabilidad penal, pero ¿qué sabes qué pasa en cuanto a las sanciones civiles también? Esas responsabilidades civiles, en lo que se ha ejecutado durante este año. Sí, durante este año hemos establecido responsabilidades civiles por 2.500 millones de dólares. Está incluido dentro de estos valores los 1.200 millones de dólares que estableció la Contraloría respecto de la refinería del Pacífico. Esas son las cifras entonces que manejan y en tema pendiente entonces en lo que queda de este año, como ya nos anunció, continuar con estas auditorías a los jueces de la Corte Nacional. Próximo año ya anticipó entonces que viene también lo de las Fuerzas Armadas y así continuar el trabajo que tienen pendiente. Así es. Ese es el trabajo que hace la Contraloría. Estamos permanentemente trabajando en lucha contra la corrupción. Estamos innovando el tema de aplicativos también para facilitar a la ciudadanía el tema del seguimiento de recomendaciones de los informes que son emitidos, inclusive el tema de conflictos de intereses que sacamos del último aplicativo y tratamos de reforzar a través de la capacitación tanto interna como externa a los servidores públicos a fin de que estos actos de corrupción de alguna manera traten de bajar en su porcentaje que corresponde. Quiero agradecerle, señor Contralor, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Gracias, Liz. Que tenga un buen día. Vamos a la pausa. Para regresar estará ella con nosotros Marisol Borja, editora del portal GK, periodista. Con ella analizaremos temas de coyuntura política nacional. Ya volvemos. Quiero darle la bienvenida en este espacio a Marisol Borja, periodista, editora del portal digital GK. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Un gusto estar aquí.
El gusto es nuestro, Marisol. Y bueno, con lo que está pasando en este momento, ¿no? Estas diferencias en decisiones que enfrentan al Legislativo con el Ejecutivo, la suspensión del diálogo que se había anunciado para tratar de tender puentes precisamente por esta decisión en torno a la posesión del superintendente de bancos, por otro lado el anuncio de juicios políticos a ministros, sin dejar de lado que hace 2 meses atrás intentaron destituir al presidente de la República. ¿A qué se está enfrentando el gobierno en este momento que no reconoce o no habla de que se trate de una crisis de gobernabilidad? ¿Qué crees tú? Desde mi punto de vista, hay todavía esta sensación de que el gobierno no alcanza a gestionar todo lo que tiene que gestionar. Es comprensible que hay muchísimos frentes abiertos después de lo que pasó en el paro. Además quedó esta sensación de quiebre social, esta polarización muchísimo más acentuada de lo que ya teníamos y además con estos índices de violencia, con lo que pasó el fin de semana en Cristo del Consuelo. Hay esta sensación, creo yo, de desprotección, no solamente de falta de gobernabilidad, de falta de gestión, sino también de desprotección, de un gobierno simbólicamente ausente, no solamente a partir de estas disputas políticas que se ventilan en los medios de comunicación, etcétera, sino también desde esta ausencia simbólica del presidente de la República, que ahora sabemos además que está con un tema de salud. Pero no está el presidente, no hay esta sensación de que hay una figura liderando y ese vacío simbólico, ese vacío de liderazgo, me parece que puede costarle muy caro al gobierno. Tú has mencionado el tema de los diálogos y esta suspensión, que era uno de los elementos más importantes para poder intentar volver a cohesionar esta sociedad tan quebrada y tan polarizada y con estos índices de violencia, con esta crisis económica. Eso es indispensable. Si el gobierno no empieza a primero aceptar que hay esta crisis de gobernabilidad al interior del gabinete y quizá también a ventilarlo, porque ya hemos visto además casos de presuntos hechos de corrupción en el círculo más cercano del presidente y eso lo único que hace es desgastar aún más esta figura que de por sí ya está bastante desgastada. Y la factura que le pasa quizás también demostrar que al interior del mismo gabinete hay diferencias de criterios y esto lo traigo a colación con lo que vimos recientemente. El ministro de Gobierno dejaron entrever que analizaban la posibilidad de presentar un recurso para la destitución de 70 asambleístas que posicionaron a Raúl González como superintendente de bancos y el presidente Lasso pues horas después diciendo que no conocía estas declaraciones y que no estaba sobre la mesa del gobierno dar paso a una acción como esa. Es que esto también hemos venido viendo desde el inicio del gobierno, ¿no? Una declaración que luego se desdice desde otro ámbito del mismo gobierno, como si no hubiera una conversación al interior del propio gobierno, como si estos acuerdos no se discutieran antes de hacerlos públicos, de estos especie de tiros al aire, de soltar información que responde a la coyuntura sin haber hecho un análisis político, porque esa es otra sensación que yo tengo, que no hay una lectura política desde el gobierno de lo que puede pasar. En la Asamblea ya hemos visto cómo es la fragmentación, cómo actúa la oposición con respecto a las posturas del gobierno, y eso requiere una lectura y una operación política muchísimo más agresiva, muchísimo más profunda y muchísimo más sesuda. Y me da la sensación a mí de que eso no existe. Cuando vemos las declaraciones del ministro Jiménez y luego las del presidente, nos preguntamos entonces en qué momento habla y quién toma las decisiones. Finalmente, el ministro Jiménez es el ministro de Gobierno, él debería encabezar las decisiones políticas siempre y cuando tenga el respaldo del presidente, porque caso contrario entonces queda la pregunta quién mismo está gobernando y quién mismo está tomando las decisiones. Y eso nos regresa un poco a esto de lo que hablaba hace un momento, esta falta de liderazgo y este vacío simbólico de gestión política que se transmite evidentemente en todas estas declaraciones todos los días. Y en lo que sí han demostrado estar de acuerdo, Sol, es en que van a encaminar una consulta popular. Por tercera ocasión se la pone sobre la mesa. Próxima semana listas las preguntas. A fin de mes tratar de ya enviarlas a la Corte Constitucional para su dictamen. Pero la pregunta ¿es el momento oportuno para nuevamente traer a colación la idea de una consulta popular que le dé viabilidad a las reformas que a través de la Asamblea no logra? Sabemos que una consulta popular no solamente hace las preguntas que quiere hacer un gobierno, sino también mide el pulso de su popularidad. Y el gobierno del presidente Lasso no está en su mejor momento de popularidad por todas estas cosas que hemos hablado. Este quiebre en el diálogo podría desembocar nuevamente en un paro. Y eso lo sabemos no de ahorita, sino de antes de los diálogos, desde el principio de los diálogos y durante los diálogos. Eso podría ser nefasto para una consulta popular en este contexto de lectura política que digo yo, me parece que no lo leen. Si bien puede ser importante, puede haber
necesidad de hacer ciertas consultas. Creo que tiene que haber una lectura más profunda de lo que pasa en el país más allá de esta discusión política, porque estas preguntas no resuelven. Hemos tenido consultas populares en el gobierno, del presidente Moreno en el gobierno, del expresidente Correa, y no han resuelto los problemas de fondo necesariamente. Es una consulta para decir, bueno, planteamos esto, democracia participativa, eso es absolutamente válido. Sin embargo, creo que hay otras prioridades que en este momento no se están atendiendo y que al gobierno, al momento de no verlas, desatenderlas o transmitir este mensaje de que las está desatendiendo, las respuestas de la consulta popular pueden significar un golpe muchísimo más fuerte para el gobierno bajo este contexto. Y eso sería mucho más grave porque además le pondría en una situación de muchísima más debilidad política de la que ya está. ¿Pero qué otras vías podría tener entonces el gobierno considerando este bloqueo permanente que tiene en la Asamblea Nacional, que ya está de cara también a un proceso electoral donde eso también primará seguramente y que pues ve, como decíamos en esta consulta popular, quizás la posibilidad de evacuar algunos de esos temas que hoy no puede y que sustentan, a decir de ellos, incluso ese plan de gobierno que ofrecieron en campaña electoral? Es importante justo considerar esto que tú mencionas, ¿no? Que ya estamos viendo cómo se encaminan las elecciones seccionales que tienen su propia lógica, pero que influyen también en la lógica de la política nacional. A mí me parece desde un inicio que este gobierno tiene que estar centrado en las necesidades más básicas de la gente y salir un poco de esta estructura de burbuja que parece en la que sigue estando, ¿no? El presidente ha dicho que va a atender lo que tiene que atender, pero los índices de inseguridad siguen ahí. No es posible que en Guayaquil haya 10 asesinatos cada día, no es posible que nos despertemos con noticias de que hay una bomba que explotó en un barrio que está en conflicto además por el tema del narcotráfico, no es posible que escuchemos asaltos, asesinatos todos los días, no solamente en Guayaquil, que es la zona más conflictiva, pero en el resto del país también. Y a eso se suma además la falta de atención en los hospitales, que sigue la gente quejándose sobre la falta de acceso a medicinas, mueren los pacientes con cáncer, es decir, todavía hay esta sensación de que no solamente no hay una gestión de la política, no solamente es un problema de que no están comunicando lo que deben comunicar, sino que tampoco se está gestionando lo más profundo. Y sin una gestión de lo más profundo, de lo más urgente y de lo que toca la realidad de la gente, no va a haber discurso ni comunicación que alcance para decir el gobierno estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bajo esa lógica creo que lo primero es empezar a atender con urgencia estas necesidades básicas y empezar a dar respuestas que hasta el momento no se han visto. Esta respuesta solamente enfocada en el militarismo, en más policías, en más agentes en las calles, ya vemos que no da resultado. Tiene que haber algo muchísimo más integral y me imagino yo que el presidente está trabajando en eso, está analizando también qué es lo que pasa, pero ya es un momento también de ver las respuestas y de que estas respuestas sean palpables, porque sin esto no va a haber política que alcance. Pero ¿no se considera como una respuesta que haya declarado en emergencia la salud pública el hecho de ver un cambio por ejemplo, al vicepresidente Alfredo Borrero, verlo permanentemente encabezando el Gabinete Sectorial de Salud con información cada semana? El tema de esta reacción que tuvo, criticable para algunos, para otros no, de enfrentar su decisión de no reconocer, por ejemplo, un superintendente de bancos y acordonar con policías la institución para que prevalezca lo que determinó en su momento la función judicial y como diciendo, pues bueno, voy a responder yo también de la misma manera. He citado estos dos ejemplos como dentro de algunos otros para preguntar si es que eso no refleja quizás un cambio. Para mí son curitas en medio de una hemorragia. Es decir, el problema es muchísimo más grande y no alcanza, no es suficiente. Si bien pueden ser unas primeras acciones, el ritmo es demasiado lento, que el vicepresidente aparezca hablando de la salud no es suficiente cuando sigues viendo filas en los hospitales, cuando sigues viendo médicos que no tienen, enfermos que no tienen acceso a sus medicinas, cuando sigues viendo médicos que se siguen quejando de la falta de insumos y de la falta de condiciones para poder trabajar en los hospitales públicos y cuando los hechos de corrupción siguen estallando en distintos espacios, eso no va a ser suficiente porque no es suficiente el discurso. Si en la vida cotidiana la gente no siente que este discurso, que el presidente lo puede tener y lo puede manejar, pero no baja a la vida cotidiana, no va a ser suficiente. Y es comprensible que un año de gobierno, un año y unos poquitos meses, no se pueda exigir que los cambios sean radicales, pero sí se puede pedir que ya haya ciertas respuestas palpables, porque no es suficiente decirlo. Y a la gente, a la mayoría de la gente le da exactamente lo mismo quién va a ser superintendente de bancos. Yo entiendo y es
profundamente necesario respetar y considerar y cuidar la institucionalidad, pero eso no es suficiente si es que desde la institucionalidad, desde la política, eso no baja hacia el ciudadano, de tal manera que el ciudadano sienta, el ciudadano común, no los analistas políticos, no los periodistas, no los ministros, no los amigos del presidente, sino el ciudadano que va al hospital para hacerse atender él, su hijo, su madre y no encuentra medicinas, o el que se hace asaltar cruzando una calle llevando a su hijo a la escuela, o el que encuentra el hula hula con un explosivo al lado y sabe el riesgo en el que están estos niños que no tienen un futuro. Entonces, mientras no haya un contexto que ofrezca salud, seguridad y ciertas garantías mínimas para una vida digna, el discurso, los intercambios, los anuncios, la presencia política va a ser insuficiente, tanto del presidente como cualquiera de sus ministros. Quiero agradecerle a Sol Borja por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Sol. Que tengas un buen día.